Y doctor Mena. El día de hoy vamos a platicar sobre el sangrado del tubo digestivo alto. Y pues bueno, para platicar sobre este tema, vamos a tocar un poquito sobre anatomía para pues ubicarnos un poco y platicaremos sobre la definición, epidemiología y factores de riesgo. Y seguiremos con las etiologías, el cuadro clínico, el diagnóstico, el pronóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad. Recordemos que el sistema digestivo pues está dividido en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Para el tema de hoy vamos a tocar únicamente lo que es el tubo digestivo alto, que está conformado por lo que es boca, faringe, esófago, estómago e intestino delgado. Y pues para nuestro tema de exposición nos vamos a centrar únicamente en lo que es esófago, estómago e intestino delgado. Y sobre este último, recordemos que está conformado por tres secciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y el duodeno, a su vez, está dividido en 4 porciones. Pues la cuarta porción termina justo en la unión duodeno-yeyunal y su posición está muy bien establecida por lo que es el ligamento de Treitz, que pues este es es este pequeño, aquí, listo. Va a ser pues este pequeño tramito que mide pues aproximadamente unos 4 centímetros, que está conformado por lo que es tejido conectivo y fibras musculares, que pues nos va a elevar el duodeno y también lo va a fijar, por lo que pues nos sirve como medio de fijación y para la práctica médica nos sirve para establecer la división entre lo que es el tubo digestivo alto del tubo digestivo bajo. Y bueno, también un punto importante, bueno, sí, un punto importante sobre este punto es que igualmente establece como la porción fija del intestino delgado, ya que a partir de la unión duodeno-yeyunal comienzan las asas intestinales libres. En cuanto al sangrado digestivo alto, tenemos que recordar que este es un síntoma de una enfermedad, más no la enfermedad en sí, que pues tiene varias definiciones, pero podemos encontrar la más completa, que dice que es la hemorragia proveniente de la mucosa o los vasos sanguíneos que se localizan entre el tracto gastrointestinal proximal, o sea, el esófago, hasta el intestino delgado a la altura del ángulo de Treitz, que requiera transfusión sanguínea. Y pues bueno, en la práctica médica se establece pues la hemorragia digestiva alta, como la que sucede ya sea en el esófago, en el estómago o en el duodeno. En este caso pues vemos las imágenes de lo que es un desgarro de Mallory Weiss. En el estómago podremos ver aquí como causa unas lesiones por gastritis y en el caso de duodeno pues una úlcera duodenal. Sin embargo, pues más adelante les vamos a platicar más a fondo sobre las etiologías. Y bueno, el sangrado de tubo digestivo alto igualmente constituye pues una patología con etiología multifactorial, como lo veremos más adelante, que igualmente cuenta con una alta morbilidad y mortalidad, que ocupa una de las principales causas de atención en urgencias y de hospitalizaciones con una incidencia anual estimada entre 40 a 150 casos por 100,000 personas. Y pues los pacientes pues más comúnmente van a presentar lo que es hematemesis en el 40 al 50% de los casos, melena del 90 al 98% de los casos y en algunos casos pueden presentar hematoquesia. Igualmente más adelante en el cuadro clínico pues ahondaremos más en los síntomas. En cuanto a la epidemiología, pues primero que nada tenemos a la edad y sexo, en donde la incidencia aumenta con la edad y afecta más al género masculino. Aproximadamente en un 45% de las personas
que son hospitalizadas por sangrado de tubo digestivo son adultos mayores de 60 años o de 70 años. Y pues como ven aquí en sus pantallas, afecta más al hombre teniendo pues una incidencia de 2 a 1 con la par de la mujer. Y pues esto se puede explicar por la actividad que tiene cada uno, debido a que se le atribuye pues más carga ocupacional y por lo tanto mayor estrés. Y igualmente se los vincula con pues mayores hábitos tóxicos, ya sea como alcoholismo o tabaquismo. En el caso de pues la escala a nivel mundial, pues se tiene un reporte de casos de tubo digestivo alto de entre 48 a 160 casos por cada 100.000 habitantes. Pero estas cifras dependen de cada país, ya que la variación puede darse debido a diferentes metodologías para reportar o estimar los casos. Sin embargo, al menos aquí en México, se tiene una incidencia aproximada de entre 105 casos por cada 100.000 habitantes, que pues es más o menos similar a las cifras que se reportan igualmente pues a la escala mundial. En cuanto a las hospitalizaciones, pues va a representar una emergencia médica común con una mortalidad de entre el 2 al 10%, algunas bibliografías lo dicen de entre el 5 al 15%, y pues es responsable de un poco más de la mitad de todas las hospitalizaciones, teniendo una incidencia anual de entre 40 a 150 casos por 100.000 personas. Y por último, en cuanto a las causas, aquí se dividen entre las variciales y las no variciales, que más adelante les vamos a platicar un poco más de qué trata cada una de ellas. De estas, las no variciales tienen una incidencia de entre el 80 al 90%, y las causas más frecuentes que se reportan en urgencias son debidas a úlcera péptica, causada por el consumo inadecuado de antiinflamatorios no esteroideos, o a la infección por Helicobacter pylori, seguida de pues, las lesiones causadas por gastritis, por el sangrado de Mallory Weiss o por varices esofagogástricas. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos primero que nada a la infección por Helicobacter pylori, que se considera como uno de los principales factores de riesgo para el sangrado de tubo digestivo alto, debido a que sus lesiones sobre la pared interna del estómago conllevan a la aparición muy comúnmente de úlceras o de gastritis. Asimismo, pues comentábamos anteriormente que el consumo no controlado de AINES e igualmente de antiplaquetarios o de medicamentos anticoagulantes, ya que pues estos igualmente suelen provocar lesiones o pueden empeorar o propiciar los cuadros de sangrado digestivo en el caso de los antiplaquetarios o anticoagulantes. Y en el caso de factores de riesgo para una recurrencia de sangrado o necesidad de cirugía, tenemos estos criterios que son una edad mayor a los 60 años, una inestabilidad hemodinámica al ingreso hospitalario y una presencia de comorbilidades. En cuanto a los factores de riesgo que nos aumentan la mortalidad, pues tenemos la edad mayor a los 60 años, las comorbilidades, una inestabilidad hemodinámica al momento del ingreso hospitalario, un sangrado activo, hipotensión, 6 unidades transfundidas de glóbulos rojos, tiempo de sangrado y coagulopatía severa, que más adelante vamos a aclarar un poco más estos puntos. Y bueno, ahora vamos a continuar con la etiología. Y aquí para poder entender mejor la etiología tenemos que el sangrado de tubo digestivo alto se clasifica en dos de acuerdo a su sitio de origen, que son la hemorragia varicial y la no varicial. Y en cuanto a su presentación, las dos pueden ser de tipo agudo o crónico. En cuanto a la hemorragia no varicial, esta es la forma más frecuente y como ya se mencionó, representa entre el 80 al 90% de los casos, de los cuales aproximadamente el 20% muestran recidiva después del tratamiento. Dentro de su etiología se encuentra la úlcera péptica, que esta es la principal causa de hemorragia de tubo digestivo alto. Es responsable de aproximadamente
el 28 al 59% de los casos, y las más frecuentes son la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Dentro de los factores principales que influyen en su aparición, como ya comentó mi compañera, son la terapia con AINES y la infección por Helicobacter pylori. Después están las erosiones gastroduodenales, que estas son la segunda causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo, con aproximadamente el 30% de los casos. Se asocian frecuentemente también al consumo de AINES, a la infección por el Helicobacter pylori y el consumo de alcohol. Después está el síndrome de Mallory-Weiss, que esta es la hemorragia de tubo digestivo alto, secundaria a un desgarro de la mucosa esofágica, que esto se produce como consecuencia de episodios repetidos de vómito y representa aproximadamente un 10% de los casos. Después están las neoplasias con el 1 al 2%, las malformaciones vasculares como la lesión de Dieulafoy, los hemangiomas y las telangiectasias. Estas representan el 5% de los casos y pueden ocurrir esporádicamente o en asociación con otros trastornos. Y bueno, están otras etiologías que estas representan el 5% de los casos, pero las que yo les mencioné anteriormente pues son como las más comunes. En cuanto a México, se ha reportado que la primer causa de hemorragia es la gastropatía erosiva con aproximadamente el 34.6% y seguida de la úlcera gástrica con el 24%. La siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos a la hemorragia varicial. Esta es la que ocurre a partir de venas dilatadas en el esófago o en el estómago, que bueno, son secundarias a hipertensión portal, generalmente ocasionada por hepatopatía crónica. Representan del 4 hasta el 30.5% de las hemorragias de tubo digestivo alto y se acompañan de altas tasas de recidiva del sangrado, conllevando así pues a una mortalidad cercana al 16%. En el caso de México, las causas más frecuentes de este tipo de hemorragia son cirrosis por alcohol en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, la cirrosis por la hepatitis C. La siguiente, por favor. Y bueno, clínicamente el sangrado de tubo digestivo alto se manifiesta en forma de hematemesis, melena o con menor frecuencia como hematoquesia, como igual ya nos habían mencionado. La hematemesis se define como el vómito de sangre del tracto gastrointestinal superior. Esta puede ser roja, café o negra, a la que también se le conoce como pozos de café. Y bueno, esta coloración depende de la duración del contacto de la sangre con los ácidos gástricos. Bueno, generalmente la hematemesis que es de color rojo significa que hay una hemorragia activa, mientras que la presencia de hematemesis en pozos de café, que es la que les menciono que es negra, significa que el sangrado se ha detenido o ha sido relativamente poco. Y bueno, alrededor del 50% de los pacientes con hemorragia presentan hematemesis y tienen una mortalidad más alta que aquellos que presentan únicamente melena. En cuanto a la melena, esta se define como la deposición de heces negras, fétidas y pegajosas, que también se conocen como heces alquitranadas. Estas aparecen por la presencia de sangre en el tracto gastrointestinal durante un periodo prolongado de tiempo. Ocurre en el 70% de los sangrados de tubo digestivo alto y pueden continuar durante varios días después de que la hemorragia se haya detenido. Y por último tenemos a la hematoquesia, que esta es el paso de sangre fresca o alterada por el recto. Es más común en el sangrado de tubo digestivo alto, pero también se puede presentar en el sangrado de tubo digestivo alto asociado a tránsito intestinal acelerado ocasionado por un sangrado abundante. Este suele presentarse entre el 10 al 15% de los pacientes, y en ello se debe de tener especial cuidado porque puede indicar una pérdida importante de sangre. Y bueno, además de estas manifestaciones clínicas, hay dos puntos importantes que se deben de mencionar. Uno de esos es que cada una de las etiologías del sangrado digestivo tiene su propia sintomatología. Y el otro es que en el caso de hemorragia masiva, cuando se pierde más del 20% del volumen circulante, el paciente, además de poder tener estas manifestaciones, también experimenta datos de choque hipovolémico, como vamos a ver ahorita en el diagnóstico. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, para el diagnóstico se debe de realizar una historia clínica y un examen físico detallados, además de la realización de pruebas complementarias. En cuanto a la historia clínica, esta nos ayuda a estimar el sitio de origen del sangrado y su posible causa. Es necesario siempre que se interroguen las características del sangrado, como lo son la forma de presentación, si es hematemesis, melena o hematoquesia, el inicio, el número de episodios, su intensidad, acompañantes como lo pueden ser disfagia, dolor abdominal, pirosis,
cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, entre otros, porque estos más que nada lo que nos van a ayudar es a estimar una causa. Y los síntomas relacionados con hipovolemia igual se deben de interrogar, que pueden ser mareo, debilidad y alteraciones de la conciencia. También se debe hacer hincapié en los antecedentes patológicos como historia previa de sangrado, ingesta de alimentos o medicamentos que puedan simular falsas melenas, otros medicamentos como los salicilatos, los anticoagulantes y los AINES, toxicomanías como el consumo de alcohol o tabaquismo y patologías médicas asociadas. Además, también es importante que en el caso de que el paciente presente hematemesis, se descarte sangrado nasofaringeo y hemoptisis. La siguiente, por favor. De, Después, en cuanto al examen físico, la valoración inicial debe de enfocarse en los signos vitales y en el nivel de conciencia para así detectar pacientes con choque hipovolémico. También se debe de realizar una exploración abdominal completa y un tacto renal, perdón, tacto rectal. En el caso de los pacientes con choque hipovolémico, estos generalmente presentan uno o más de los siguientes datos, que son taquicardia, confusión o ansiedad, frecuencia respiratoria alta, piel fría, palidez, diaforesis, gasto urinario bajo o hipotensión. Y bueno, aquí les puse esta tablita que es de la clasificación del choque hipovolémico por sangrado. Y aquí se clasifica en 4 clases, que es la 1, 2, 3 y 4. Y para esto se toman en cuenta los siguientes datos, que son la pérdida de volumen, la pérdida sanguínea, la presión sistólica y diastólica, el pulso, la frecuencia respiratoria y el estado mental. En cuanto a la clase 1, la pérdida de volumen es menor a 750 mililitros y bueno, la pérdida sanguínea está entre 0 al 15%. La presión sistólica y diastólica no tiene cambios, puede haber taquicardia leve, la frecuencia respiratoria es normal y el estado mental del paciente es todavía alerta. En la clase 2, la pérdida de volumen es entre 750 a 1500 mililitros, la pérdida sanguínea de 15 a 30%, la presión sistólica permanece normal, mientras que la diastólica está al límite, el pulso está entre 100 a 120 por minuto, la frecuencia respiratoria es normal y el estado mental ya es ansioso o agresivo. En cuanto a la clase 3, la pérdida de volumen es de 1500 a 2000 mililitros, la pérdida sanguínea de 30 a 40%, la presión sistólica y diastólica están reducidas, el pulso es entre 120, pero esto puede oscilar, la frecuencia respiratoria es mayor a 20 respiraciones por minuto y de igual forma puede oscilar, y el estado mental es ansioso o agresivo. En cuanto a la clase 4, esta ya indica una pérdida de volumen mayor a 2000 mililitros, una pérdida sanguínea mayor al 40%, la presión tanto sistólica como diastólica están reducidas, el pulso es mayor a 120 por minuto, pero igual puede oscilar, la frecuencia respiratoria es igual que en la clase 3, y en este caso el estado mental del paciente ya es confuso e incluso inconsciente. La siguiente, por favor. Después, en la exploración abdominal, esta debe de realizarse en busca de dolor a la palpación, masas, visceromegalias, ascitis y ruidos hidroaéreos aumentados. En el caso de hepatopatía crónica, los datos que se pueden obtener a la exploración física son telangiectasias, eritema palmar, ascitis, hepatoesplenomegalia y ginecomastia. Y en el caso de las coagulopatías pueden presentarse petequias y púrpura. Después, como les mencionaba, el tacto rectal es clave para el diagnóstico de sangrado digestivo, ya que este permite detectar la presencia de sangre y su aspecto. Sin embargo, también es importante aclarar que la ausencia de heces negras o con sangre no descartan la presencia de un sangrado. La siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos los estudios en laboratorio. Estos sirven para establecer la gravedad del paciente, así como para detectar comorbilidades. Dentro de estos estudios a realizar está la biometría hemática completa, principalmente para detectar anemia y porque el valor de hemoglobina y el hematocrito orientan al volumen de pérdidas. Al inicio, estos pueden estar normales si se trata de una hemorragia aguda, pero comienzan a mostrar las pérdidas reales entre las 24 a 72 horas de iniciado el sangrado. También está una química sanguínea, electrolitos, que lo que pueden reflejar es alteración del sodio y el potasio por deshidratación asociada, pruebas de función hepática, especialmente en los pacientes con antecedentes de hepatopatías, tiempos de coagulación, que bueno, aquí lo que se debe de valorar son coagulopatías y tratamiento con anticoagulantes, pruebas cruzadas, y también es importante tener el índice nitrógeno ureico creatinina.
y este principalmente porque es útil para conocer el origen del sangrado. Un valor mayor a 30 lo que nos indica es una hemorragia digestiva alta, ya que esto, bueno, se refiere que sangre, la sangre tiene como más tiempo para ser absorbida, aumentando la concentración del nitrógeno ureico en la sangre. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de gabinete, el principal es la endoscopía. Este es el primer estudio de gabinete que se debe de realizar en todos los pacientes con sangrado digestivo agudo. Se lleva a cabo una vez que el paciente está estabilizado y se sugiere realizarlo de forma temprana entre las primeras 12 a 24 horas, ya que así pues tiene un mayor impacto en el pronóstico del paciente, además de que disminuye la estancia hospitalaria y la necesidad de transfusiones o cirugía. Esta endoscopía permite la descripción y localización correcta de las lesiones y también permite establecer el diagnóstico etiológico de la hemorragia. Tiene una capacidad diagnóstica del 90 al 95% y además de ser eficaz en el diagnóstico de sangrado digestivo, también es eficaz en el tratamiento del mismo. La siguiente, por favor. Dentro de sus principales contraindicaciones están los pacientes poco cooperativos, la descompensación cardíaca severa, el infarto agudo de miocardio y víscera hueca perforada. Y bueno, mi compañera al inicio ya les enseñó unos ejemplos de endoscopía, pero aquí les puse algunos otros más. En el que está en la parte de abajo se pueden observar en las imágenes A, B y C varices de distintos calibres. En la A son varices pequeñas, en la B varices medianas y en la C varices grandes. Y por último, en la imagen D se observa ya como tal un sangrado activo en el esófago debido a una varice esofágica. Después, en la imagen que está al lado, ahí se puede apreciar sangrado digestivo a nivel del antro gástrico, esto por lesión de Tiulafoy, que esto es una anomalía vascular en donde una arteria submucosa de diámetro prominente y con un recorrido tortuoso finaliza su recorrido cerca de la superficie mucosa. Y ahí, como se puede ver en la imagen, pues sí se aprecia bien el vaso arterial prominente. La siguiente, por favor. Y bueno, este es otro ejemplo. Aquí esta imagen es de un paciente con sangrado digestivo, pero aquí es debido a una úlcera gástrica. Siguiente, por favor. Y en este otro es de un paciente, pero aquí con un desgarro de la mucosa esofágica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con la angiografía. Esta es útil en caso de falla de la endoscopía o al ser negativa. Se encuentra limitada principalmente a aquellos pacientes con sangrado digestivo alto en donde no se ha podido localizar el sitio de origen y que resulta primordial como encontrarlo por la gravedad que tiene el paciente. Permite localizar el sitio de origen del sangrado por medio de la extravasación del contraste y en ocasiones también permite determinar su causa, pero es principalmente para ver el sitio de origen. Para su realización se requiere de sangrado activo debido a la corta duración del contraste en la circulación. La tasa de sangrado mínima para esta detección es de 0.5 mililitros por minuto, tiene una capacidad diagnóstica de 63 a 90% y al igual que la endoscopía, además de ser útil en localizar el sitio de sangrado, también tiene utilidad terapéutica. Y bueno, aquí también les puse un ejemplo en donde se muestra un sangrado activo cuyo sitio de origen es la arteria pancreático duodenal. Y bueno, se puede identificar por la extravasación del contraste, que es ahí donde se está marcando con la flechita. La siguiente, por favor. Y en este otro ejemplo, en la imagen A, se muestra la extravasación del contraste que indica sangrado, pero en este caso es por una úlcera duodenal. Y en la imagen B se observa ya después de que se le aplicó el tratamiento al paciente. La siguiente, por favor. Después tenemos a la gammagrafía con glóbulos rojos. Este es un método diagnóstico que, como su nombre lo indica, utiliza glóbulos rojos marcados con tecnecio 99. Esto con el objetivo de resaltar la zona del sangrado mediante la acumulación del radioisótopo en el lugar de la hemorragia y así poder identificar el sitio de origen. Detecta sangrados de escasa cuantía a comparación de la angiografía y bueno, su capacidad diagnóstica varía del 50 al 70%. Se utiliza en pacientes con sangrado digestivo de origen no aclarado y a comparación de los estudios anteriores, este no permite realizar maniobras terapéuticas. Y bueno, por último está el electrocardiograma. Este se debe de obtener en todos los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica o inestabilidad hemodinámica. Esto debido a que puede ocurrir isquemia sintomática o lesión miocárdica durante episodios de sangrado digestivo.
Y la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a el pronóstico. Y pues los pacientes con hemorragia significativa pues, del tubo digestivo necesitan hospitalización y valorización temprana. Es posible que tales pacientes tengan la necesidad de cuidados más intensivos durante su hospitalización, mientras que existen otros grupos de pacientes que se encuentran en riesgo bajo y estos podrían ser elegibles para el alta temprana. Es posible clasificar este riesgo y a estos pacientes utilizando tanto criterios clínicos como criterios endoscópicos, y para eso se utilizan las siguientes clasificaciones y escalas. En primer lugar, tenemos el sistema de clasificación de Glasgow-Blatchford, que se basa en criterios clínicos y nos permite clasificar a los pacientes de riesgo alto o bajo de presentar complicaciones. En los pacientes identificados con bajo riesgo, la realización de una endoscopia temprana podría disminuir los días intrahospitalarios. Y bueno, dentro de la escala encontramos diferentes marcadores de riesgo, como la urea plasmática, la hemoglobina con sus valores tanto para hombres como para mujeres, la tensión arterial sistólica, el pulso, la presentación de melena, síncope, enfermedad hepática previa o falla cardíaca, y con sus respectivos valores que se les otorgan. Igual del lado derecho podemos ver que menor a un punto se lleva manejo extrahospitalario, de 1 a 3 puntos no requiere endoscopía, de 3 a 6 puntos es riesgo bajo y mayor de 6 puntos ya lleva un riesgo alto. Los pacientes con clasificación de 0 se encuentran en un riesgo muy bajo de resultados clínicos adversos y hay estudios que sugieren que este subgrupo de pacientes pueden ser dados de alta con seguridad de la sala de urgencias sin la necesidad de realizar endoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, en segundo lugar tenemos el sistema de puntaje de ROCAL, que fue diseñado principalmente para predecir la muerte y está basado en la combinación de datos clínicos y endoscópicos. Como podemos ver las variables, encontramos la edad, si hay presencia de choque, el nivel de la tensión arterial sistólica, si hay presencia de comorbilidades como insuficiencia cardíaca, o si está acompañado de otros diagnósticos como el desgarro de Mallory Waist o neoplasia del tubo digestivo superior, solo por mencionar algunos. A todos los pacientes que presenten hemorragia gastrointestinal aguda deben tener una evaluación con este sistema numérico. Y el riesgo, pues, riesgo bajo va de 0 a 2 puntos, el riesgo intermedio de 3 a 4 puntos y el riesgo alto de 5 a 10 puntos. Como podemos ver, el riesgo bajo tiene una mortalidad del 0.1% y tanto el riesgo moderado y alto tiene una mortalidad del 17%. Por último, tenemos la clasificación de Forrest, que es una escala que permite clasificar el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras pépticas. Aquí la endoscopía permite identificar la presencia de sangrado activo o de estigmas de que hubo una hemorragia reciente, y son signos que constituyen un indicador preciso de riesgo para presentar una nueva hemorragia, y lo que a la vez va a permitir seleccionar a los pacientes que pueden ser candidatos a una terapia endoscópica. La clasificación, pues como podemos ver, va de 1A, que es sangrado activo arterial en jet o en chorro, y tiene un porcentaje de recidiva del 90%. El 1B, que es sangrado resumante o en sábana, con un 60-80%. El 2A, que es el vaso visible en el lecho de la lesión, con un 50%. El 2B, que es un coágulo fresco adherido, del 25 al 30%. El 2C, que son manchas hemáticas oscurecidas, del 7 al 10%. Y el 3, que es una lesión con base limpia cubierta por fibrina, del 3 al 5%. Muchas hemorragias pueden ceder por sí solas, pero pues es imprescindible acudir a urgencias porque el desenlace es impredecible y algunas de sus causas son enfermedades graves. En general, el pronóstico pues va a depender de dos factores, que serían la severidad de la propia hemorragia y la gravedad de la causa que lo produjo. En las hemorragias graves que no se llegan a controlar, el pronóstico es fatal, y las que son controladas, pues el pronóstico depende de que si la hemorragia se repite y del adecuado tratamiento. Factores de mal pronóstico para la hemorragia, pues sería que esta sea masiva o persistente y repetitiva, igual si el paciente perdió pues mucha sangre y que tenga otras enfermedades debilitantes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al tratamiento y pues como parte inicial se busca la estabilización del paciente.
y esto debe iniciarse de inmediato con soluciones y oxígeno. El tratamiento inicial en sí va encaminado a alcanzar dos objetivos, que es reponer la volemia y detectar el sitio de la hemorragia para suprimir la causa. Tiene prioridad el tratamiento del shock si es que está presente. Y para la reposición de sangre, pues la cantidad de sangre perdida para producir el shock va a variar de acuerdo pues, al paciente, su conformación física, su edad, sus condiciones generales. La transfusión de concentrado globular va a estar indicada después de una pérdida del volumen sanguíneo del 30% o más. Y tanto las soluciones cristalinas como las coloidales, estas pueden ser utilizadas para una adecuada restauración del volumen previo a la administración de productos sanguíneos. La realización del diagnóstico etiológico y el tratamiento que se va a llevar para esta debe ser con endoscopía, que se debe realizar una vez que se estabiliza el paciente. Esto de preferencia dentro de las primeras 24 horas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al tratamiento farmacológico y aquí se recomienda la utilización de inhibidores de la bomba de protones para, en dosis intravenosas y como ejemplos estos son el omeprazol o el pantoprazol y se inicia con bolos de 80 miligramos seguidos por 8 miligramos por hora en una infusión durante 72 horas a 3 días. En cuanto a las medidas específicas, en el caso de las varices esofágicas, se puede utilizar neomicina vía oral en tabletas trituradas de 1.5 gramos cada 6 horas o metronidazol 1 gramo al día. En cuanto a los antiácidos, está demostrado que la disminución de la acidez gástrica, manteniendo un pH encima de 5, contribuye a disminuir la hemorragia y protege la mucosa, por lo que se utiliza un gel de hidróxido de aluminio, 30 mililitros de cada 2 a 3 horas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a las drogas vasoactivas y estas actúan disminuyendo la presión portal y el flujo sanguíneo del sistema ácigos. En primer lugar tenemos a la vasopresina y esta es útil en caso de hemorragias por varices esofágicas y se administra vía intraarterial o endovenosa en dosis de 0.4 a 0.8 unidades internacionales decrecientes por los siguientes 2 a 3 días. Y bueno, la vasopresina puede disminuir el gasto coronario y cardíaco, por lo que se debe realizar un electrocardiograma previo a su administración. En segundo lugar tenemos la somatostatina, que es una hormona que tiene acción sobre el tracto gastrointestinal al disminuir la secreción gástrica, el flujo sanguíneo y la motilidad, y debe administrarse como una infusión continua en dosis de 3.5 miligramos por kilogramo por hora, disuelta en suero fisiológico, y es posible utilizar un bolo inicial de 250 miligramos. En tercer lugar tenemos el levortenenol, y es posible utilizarlo instalándolo en el estómago diluido en suero fisiológico porque va a producir vasoconstricción local. Por último tenemos el propanolol en tabletas de 40 miligramos y esta se utiliza para prevenir la recurrencia de la hemorragia al disminuir el gasto cardíaco y la tensión portal. La dosis puede llegar hasta 180 miligramos al día, usadas cuidadosamente con un buen monitoreo del gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo al tratamiento endoscópico, se pueden utilizar varios métodos para tratar de detener el sangrado. Entre ellos está la combinación de esta terapia con una inyección de al menos 13 mililitros de adrenalina en unión, pues como ya lo mencioné, al tratamiento térmico o mecánico endoscópico, recomendadas de preferencia a modalidades de tratamiento simple, porque va a detener el sangrado en un buen porcentaje de las veces, pero también tiene un riesgo de resangrado del 15 al 20%. Este tratamiento endoscópico con la inyección de la solución vasoconstrictora es 100% eficaz, pero para conseguir la hemostasia primaria. También como dato, este tratamiento deberá combinarse siempre con el farmacológico, que preferiblemente debe ser iniciado antes de la endoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la cirugía, que queda reservado para los pacientes en casos en los que no se consigue restablecer el equilibrio hemodinámico y porque no se puede localizar el punto de la hemorragia, la intensidad y si es que hay imposibilidad de detenerla endoscópicamente.
El riesgo quirúrgico y la mortalidad operatoria pues van a estar relacionados con la edad, el número de transfusiones recibidas y las enfermedades que el paciente pueda presentar. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son las siguientes: si el sangrado es masivo, si la hemorragia, si la hemorragia va asociada a perforación, y si a pesar de que la hemorragia se dio inicialmente, esta reaparece, pero cuando el paciente ya está recibiendo un tratamiento adecuado. Por último está si el paciente está en shock. Y otro que no puse, pero les voy a mencionar, es si la cantidad de sangre del grupo del paciente disponible es escasa en el banco de sangre. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la prevención. Y pues para ayudar a prevenir una hemorragia gastrointestinal, se debe limitar el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, evitar el consumo de alcohol y de tabaco y mantener bajo control otras enfermedades gastrointestinales si es que estas existen. Siguiente. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Ok. ¿Comentarios que tengan el grupo para lo que nos platicaron sus compañeros? ¿Nada? Bueno, son unas poquitas observaciones que les tengo que hacer. Una es en cuanto al diagnóstico, porque en algunas diapositivas nos ponían correctamente cuál es el paso número 1 en el diagnóstico de sospecha de hemorragia del tubo digestivo. ¿Cuál es el primer estudio Endoscopía. diagnóstico? ¿Eh? Endoscopía. Endoscopía, exactamente. Nos lo mencionaron en un par de ocasiones. Endoscopía. ¿Cuál es el paso número 1 cuando tenemos sospecha? Incluso, fíjense, sospecha de sangrado tubo digestivo, alto, bajo, endoscopía, estudio endoscópico. Por eso no me gustó después una diapositiva que nos puso Yaret, que decía que en la clasificación de Glasgow nos decía si el paciente se podía, o sea, si era necesario o no hacerle una endoscopía, porque parecería como que entonces entráramos en conflicto de si necesita o no necesita. Ese es el punto. Lo que quiero que comprendan es que le tienen que hacer endoscopía a todos, incluso con una sospecha de sangrado de tubo digestivo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues por la etiología, nada más por eso, porque aunque afortunadamente la mayoría no se tratan de patología neoplásica maligna, sí lo es un importante porcentaje. Entonces basta como para que le tengamos que hacer endoscopía a todos. Esa es la idea que se deben de quedar en su cabeza, no de darle medicamento y después darles datos de alarma y citas. No, lo que tenemos que hacer es hacerles una endoscopía a todos, porque además quiero que comprendan que la endoscopía ya es un estudio completamente disponible, fácil, rápido, barato, en todos los hospitales hay una endoscopía inmediata, ¿sí? Entonces, esa es una cosa. Otras son las preguntitas que siempre les ponemos en todos los exámenes, muchachos. ¿Cuál es la úlcera de Dieulafoy? Nos lo pusieron en la presentación, úlcera de Dieulafoy o Dieulafoy. ¿Cuál es? Eso ya entra en lo de las preguntitas que siempre les ponemos en el examen. ¿Cuáles son las preguntas que se van a encontrar ustedes en el examen que compete a este módulo, a este tema? ¿Cuál es la úlcera de Dieulafoy? ¿Cuál es la úlcera de Cushing? ¿Cuál es la úlcera de Curling? ¿Y cuándo tenemos que usar un gamagrama con eritrocitos marcados con tecnecio? A ver, vamos por partes. Úlcera de Dieulafoy. Es en la que existe un vaso grande en la submucosa. Ese es el dato en donde le van a poner ustedes la respuesta correcta en su examen. Digo, ya sé que no estudiamos para contestar exámenes, pero créanme, son las preguntas que se van a encontrar en su examen. Un vaso ectásico en la submucosa, con una mucosa adelgazada.
Esa es una lesión de Dieulafoy o Dieulafoy. ¿Sí? Un vaso prominente, dilatado o ectásico es lo mismo en la submucosa. ¿Y cuál es la importancia? Que puede generarte un sangrado masivo o un sangrado de muy difícil control. Siguiente, ¿cuáles son las úlceras de Cushing? Fácil, las de los quemados. ¿Sí? Esto es algo que vemos frecuentemente en los pacientes quemados. ¿Sale? O sea, en donde vean la pregunta de úlcera de Cushing, lo que tienen que buscar es quemados. ¿Sale? Siguiente, curling. La siguiente es Cushing y las de Cushing son las de estrés. ¿Sí? Entonces, otra vez, recapitulando para que no se me vayan a confundir. Cushing, úlceras de estrés. Curling, úlceras en quemados. Y luego la siguiente es cuando vamos a solicitar un gamagrama con glóbulos, con eritrocitos marcados con tecnecio. Divertículo de Meckel. ¿Y por qué? Sí, parcialmente correcto. Sí, tienes razón. En un divertículo de Meckel, que sospechemos que esa sea la causa de un sangrado, es un ejemplo de cuando solicitamos un gamagrama con eritrocitos marcados con tecnecio. ¿Por qué? Bueno, en el caso de divertículo de Meckel, era como su método diagnóstico pues preferido, ya que pues tenía una alta afinidad pues con la mucosa gástrica. Y, y bueno, y pues sí, ¿no? Y bueno, tras su aplicación intravenosa, pues ya era para identificar, ahora sí que, para identificar más que nada la hemorragia, ¿no? Que estaba produciendo. Si es que O hay sea, hemorragia. el gamagrama con eritrocitos marcados con tecnecio es un estudio para que tú ubiques el sitio de un sangrado del tubo digestivo. O sea, no tiene tanto que ver que si la afinidad con la mucosa gástrica, no. Lo que va a ver es en dónde se están saliendo esos eritrocitos, dónde está el vaso, la solución de continuidad, dónde está el sangrado. La respuesta es, los sangrados del tubo digestivo alto los detectamos con un estudio que se llama panendoscopía. ¿Cuáles sangrados? Pues nomás todos, porque ves el esófago, ves el estómago, ves el duodeno en sus 4 porciones, habitualmente al menos la segunda hasta la tercera porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, esófago, estómago, duodeno, lo vemos con la panendo. Por otra parte, el colon lo vemos con una colonoscopía, pero nos queda un cachote de tripas que no está al alcance del endoscopio. ¿Sí? Esa es la respuesta. Que este estudio que se llama gamagrama con eritrocitos marcados con tecnecio es la herramienta de la cual nos podemos valer para buscar sangrados en todo el triperío que los endoscopios no ven. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico por qué un ejemplo es el divertículo de Meckel? Porque, ¿dónde está el divertículo de Meckel? En el ilio. En el ilion. El endoscopio, panendo o colo, ¿llega al ilion? Absolutamente no. ¿Y cuál es la herramienta diagnóstica de la cual nos podemos valer en estos casos? Pues el gamagrama con eritrocitos marcados con tecnecio. No te va a decir que es un Meckel, pero sí te va a decir que el sitio de sangrado sospechoso es el ilion terminal. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí me entendieron para qué usamos esa herramienta? Sí. Para todo el triperío que no vemos. ¿Y cuál es el triperío que no vemos? Pues la mayoría. Cuando hablamos de segmento de distancia, pues es todo el yeyuno e ilion. El yeyuno y el ilion no están al alcance de los endoscopios, únicamente al alcance de la cápsula endoscópica, que valdría la pena platicar más detenidamente de cuál es la verdadera utilidad de la cápsula endoscópica. Siguiente, y ya de las últimas anotaciones que hice, y es lo de Yaret, cuando nos estabas platicando que el Forrest
la clasificación de Forrest de las úlceras sangrantes, nos ayuda a saber si puede haber o no una recidiva, y nos dices que es más del 30%, entonces, ¿qué grado de choque hipovolémico vamos a tener? Señorita Yaret. Ay, no sé, doctor. Pues ustedes lo dijeron, criatura. Ustedes lo El, mencionaron del en su 30% presentación. era el 2B. ¿Eh? El 2B. Pero espera, o sea, sí, ¿Cómo? la clasificación de úlcera de Forrest. Pero si nosotros tenemos un sangrado de más del 30% del volumen circulante, entonces, ¿qué grado de choque es? ¿Quién nos platicó esa parte? Ayúdenos. De más del 30%, si está entre 30 a 40, es clase 3. Sí, lo que sucede es que a lo mejor estos porcentajes ahorita a ustedes no les suenan a nada o piensan así como de qué payasada es esa, ¿no? Pero ¿qué creen? Sí medio nos sirve. La realidad es que sí medio nos sirve para que nosotros podamos hacer una estimación y en función de esa estimación plantear o planear uno u otro tratamiento. Si el paciente pierde de menos del 15%, es muy simple, no necesita habitualmente de manejo transfusional. Y entonces es ¿cuál? Grado 1. Si es 15 a 30, es que más que la clasificación de Forrest, nos va a servir la tablita, niños, en la que nos pusieron la clasificación del choque. Bueno, ahorita en lo que nos ayudan con eso, porque sí tenían una diapositiva muy útil al respecto. Esta es la que no me gustó. Mira, ponla otra vez. Escala de Glasgow. Manejo extrahospitalario no requiere endoscopía. No requiere endoscopía porque tiene nada más de 1 a 3 puntos. Y entonces, ¿cómo chingados le vamos a hacer el diagnóstico etiológico? Sí me explico por qué no me gusta eso y por qué ya no se usa esto. Pero bueno, mejor ya para que no los haga perder más el tiempo. Ponme la diapositiva en la estimación del volumen circulante perdido y su traducción en el grado de choque. Sí sirve, porque si el paciente pierde hasta el 15%, las repercusiones hemodinámicas van a ser discretas, de tal suerte que no, de tal suerte que no suele necesitar apoyo transfusional, únicamente resucitación hídrica intensiva. Esto de la palabra resucitación, pues ya sé que está medio mamerta, pero así dice la literatura sajona, ¿no? Resucitación hídrica intensiva. Entonces, cristaloides isotónicos, cristaloides isotónicos. ¿Por qué? Porque perdió menos del 15, pero si es del 15 al 30, ya es clase 2. Y entonces las implicaciones que nosotros tenemos que hacer es otra, distinta. De 30 a 40, clase 3 y de más del 40% del volumen circulante. Entonces tenemos que dar por hecho que es un sangrado potencialmente mortal a corto plazo. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirve. Y ya de lo de tratamiento, finalmente, pues las diapositivas eran muy categóricas en cuanto a que el tratamiento es estabilización hemodinámica, líquidos o fluidoterapia intravenosa con cristaloides isotónicos, un montón de terapéutica que ya nos mencionaron y que la cirugía pues ya está bien en desuso. Ya es muy raro, a pocos de ustedes les va a tocar que operemos pacientes por sangrados del tubo digestivo en agudo, en agudo. O sea, ya muy rara vez operamos un paciente por sangrado de tubo digestivo agudo. Es bien raro, afortunadamente. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿dudas que les hayan quedado? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro.
Órale, pues muy bien, muchachos, ahí se ven. Mañana, ¿quién le toca estar por allá en el quirófano? A mi doctor, Karime. Órale, pues a las 8, niña. Hasta Sí, doctor. mañana. Bye. Doctor, ¿Qué para la onda? clase de mañana, ¿a qué hora lo podríamos ver? Es que